un privilegio saludarlos en esta mañana. Como cada domingo, damos gracias a nuestro Dios por ese momento que nos permite de poder compartir el consejo de la palabra de Dios. A todos mis hermanos, a todos mis amigos, a toda mi familia en Cristo y como en la carne, reciban un saludo y que Dios les bendiga a todos. Saben, me siento muy contento porque estamos próximos a empezar a abrir los templos en Guatemala. De hecho, algunas iglesias ya lo están haciendo. Creemos que todo será en el tiempo de Dios, pero gracias a Dios por ello, porque por Él las cosas se dan o no se dan. En esta mañana yo quiero pedirle que me acompañe a orar y le demos gracias a Dios por esta oportunidad. Oremos juntos. Amado Dios que estás en los cielos, en este día, Padre eterno, te damos las gracias por el cuidado, por el amor, Señor, por tu misericordia hacia nosotros. Hoy podemos estar, Señor, acá, vivos, agradecidos, como también pudiésemos estar ya durmiendo, esperando el momento de la resurrección en Cristo. Al final, sea que vivamos o muramos, como tu palabra dice, somos del Señor. Y te damos gracias, amado Dios, por nuestra familia en Cristo también, por nuestros amigos, por los hermanos que fielmente han estado aguardando todos estos meses. Y creemos, Señor eterno, que tú estás ya dando muestras de ese momento cuando tendremos ese placer de volvernos a saludar, de volvernos a ver en el templo, con lo cual, Señor eterno, o por lo cual estamos muy agradecidos y estamos emocionados también. Señor, ahora te ruego que nos ayudes a entender tu palabra. Nos permitas, amado Dios, entenderla, pero no solamente entenderla. También, amado Dios, que esta palabra nos lleve a tomar decisiones y pensamientos conforme a tu voluntad. Porque te lo rogamos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así que tome por favor su Biblia. Vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, en un libro muy impresionante de la Escritura, y es el libro de Eclesiastés. Así que por favor tome su Biblia, como siempre lo he dicho. Si vamos a ver palabra de Dios, entonces necesitamos verla con nuestros propios ojos. Vea, por favor. Vamos a leer en el capítulo 1 de Eclesiastés. En realidad vamos a leer todo el capítulo. Eclesiastés capítulo 1, le doy tiempo para que lo encuentre.
Muy bien. Eclesiastés capítulo 1, todo el capítulo. Dice de la siguiente manera en la versión de la Biblia Reina Valera el 60. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es la aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Palabra de Dios. Bien, Eclesiastés es uno de los libros llamados de sabiduría, de los libros sapienciales. Y es un libro que, como los demás libros sapienciales o sapiensales, es un libro que no es muy atractivo para el lector. El argumento es que es un libro que no se entiende, es un libro que es enredado, que es muy oscuro, es muy misterioso, en fin. Lo cierto es que es palabra de Dios, y como palabra de Dios necesitamos el leerlo, el estudiarlo y por supuesto el aplicarlo. Así que vamos a introducir este libro de Eclesiastés, siempre buscando la dirección de Dios, puesto que Él es el autor de esta escritura. Y comenzaremos acá diciendo que el autor se identifica a sí mismo como hijo de David, el rey David. Usted se dio cuenta ahí en el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David. También se identifica como rey en Jerusalén en ese verso 25.
Y si usted se dio cuenta, más adelante en el versículo 12 que ya leímos, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿quién podría ser este predicador o este hijo de David que fue rey en Jerusalén? Al que para él llegó a la conclusión de que todo es pura vanidad. Bueno, este hombre, los estudiosos de este libro de Eclesiastés han llegado a entender y han aceptado generalmente que fue Salomón, hijo de David, el autor humano de este libro. Por supuesto que toda la escritura, toda esta palabra fue inspirada por Dios, pero Dios utilizó a escritores humanos para dejar ahí, para conocimiento nuestro, su palabra, su voluntad. Podemos respaldar esto. También cuando él dice en el versículo 16, vea su Biblia: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y usted estará de acuerdo conmigo cuando pensamos que el rey David, padre de Salomón, y Salomón mismo vino a recibir de Dios ese gran tesoro. Dios le dijo a Salomón cuando tomó el reinado que le pidiera lo que quisiera. Entonces Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría sobre todos los hombres. Así que este es otro argumento que respalda el hecho de que Salomón fue quien escribió este libro, Eclesiastés. También habla de que era constructor de grandes obras en el capítulo 2. Se los voy a decir como referencia. Habla de tener numerosos siervos, o sea, esclavos. Habla de tener cantidad de rebaños de ovejas y ganado. Habla de tener gran fortuna ahí en el capítulo 2 del versículo 8. Habla de tener un gran harem. Como todos sabemos, Salomón tuvo muchas esposas y concubinas. Así que estas descripciones nos llevan a entender y han llevado a los intérpretes judíos a identificar al autor con Salomón. Ahora, entonces no hay lugar a dudas. Salomón escribió este libro de Eclesiastés. Y como todo libro, Eclesiastés tiene un tema. Ahora, cuando pensamos en el tema del libro, casi no hay duda acerca del tema de Eclesiastés, porque ya se menciona al principio en este capítulo número 1 y versículo 2. Véalo usted con sus propios ojos. ¿Qué dice? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así que lo menciona al principio y también allá en el capítulo 12, el último capítulo del libro, y el versículo 8 vuelve a indicar el tema, el propósito del libro. Y claro, no solamente en esos dos pasajes, con frecuencia se vuelve a citar a través de las páginas del libro en el capítulo 2 particularmente. Y en la traducción de la Nueva Versión Internacional, cuando en la Reina Valera se dice el versículo 1, palabras del predicador, la Nueva Versión Internacional nos dice que es el maestro. Y en lugar de usar la palabra vanidad, dice que es absurdo. Eso es lo que dice. Para ellos,
Le voy a leer ahí ese versículo, el número 1 en la Biblia, la Nueva Versión Internacional que algunos utilizan. Dice así el versículo 2: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y así dice la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. En otras palabras, vanidad. Y esto incluye las obras a lo que se refiere Salomón. Para Salomón, vanidad son las obras, la sabiduría misma, la justicia, las riquezas, el prestigio, el placer mismo, la juventud, el vigor, la vida y aún lo que sigue después de la muerte, ¿sabe? Así que para Salomón, para él, su concepto de todas las cosas, como dice más adelante, debajo del cielo, son vanidad. Hay una palabra en el original que se translitera de esta manera: H-E-B-E-L, algo así como Ebel, con H, Ebel, que se traduce vanidad, pero también en otro lado se refiere concretamente a un suspiro. ¿Se da cuenta? Es algo momentáneo, algo temporal, y también se refiere como a un viento o vapor. Así que si nos damos cuenta, en Eclesiastés, aquí hay varias frases que se usan en forma paralela con Ebel o Ebel o Hebel, como usted le quiera decir. Y en algunos casos significa aflicción de espíritu. Entonces se traduce también sin provecho. Entonces, metafóricamente, o sea, figuradamente hablando, esta palabra hebrea significa algo que carece de sustancia, algo que carece de valor real. Tomemos este mensaje muy claro. Eso es a lo que se refiere Salomón cuando dice que vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Porque para él las cosas son como un suspiro, son pasajeras, como el vapor, es algo momentáneo. Y en realidad carecen de algo, carecen de sustancia, carecen de un valor real. Y en ocasiones se refiere en forma figurada a otras características del viento o vapor. Por ejemplo, lo que es transitorio. Entonces, también significa lo que es enigmático, es inexplicable, es un misterio. Y también lo que no se ve y está oculto. Así que entonces, para Salomón, todas las cosas que se hacen en la tierra, todos los placeres, todo el trabajo, todo lo que se hace debajo del sol, es algo que él llama vanidad. O sea, que carece de sustancia y carece de valor real. Entonces, surge una pregunta, estimados hermanos y amigos. ¿Por qué expresó Salomón ese veredicto acerca de la obra del hombre? ¿Por qué expresó Salomón? ¿Por qué llegó a esa conclusión? ¿Sabe por qué? Porque él creía que el trabajo no produce nada de valor que sea duradero. Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el trabajo no sea bueno, todo lo contrario. La misma escritura dice que el que no trabaje, bueno es que no coma. Pero Salomón llegó a una conclusión en cuanto a asuntos de tiempo. Y Salomón creía que el trabajo no produce nada de valor que sea duradero.
Además, el trabajo del hombre, entendemos, está incentivado por motivaciones que acarrean su propia insatisfacción. La rivalidad, por ejemplo, la insaciabilidad o el insaciable deseo de acumular riquezas. Eso es lo que motiva a mucha gente a trabajar como animales muchas veces, de sol a sol. Pero llevan como meta solamente hacer riquezas. Pero el placer perdurable no se obtiene por las obras, sin importar cuántos sean los logros o cuán grande sea la causa de la opresión o viene alguna desgracia o sencillamente a través del juicio de Dios. Yo quisiera que consideremos en relación a esto ver el Salmo capítulo 49. Vea por favor conmigo el libro de los Salmos. Salmos 49. Vamos a leer ahí los versículos 6 al 8. Dije Salmos 49, versículos 6 al 8. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dije Salmos 49. Salmos 49, versículo 6 al 8. Dice la palabra del Señor: los que confían en sus bienes. Volviendo nuevamente a la cita que había indicado. Volviendo a la cita que había indicado, estimados hermanos y amigos. Tenemos un poquito de problemas de señal, pero no será esto motivo para dejar de compartir con ustedes la palabra del Señor. Dije Salmos 49, 6 a 8. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Adelante de ahí hasta el versículo 16. El versículo 16 y 17. Dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Entonces, la Biblia, que se interpreta a la luz de su contexto general, nos enseña entonces lo que Salomón nos está indicando. En realidad, Salomón, en su conclusión, ve esta situación acerca del trabajo, que el trabajo al final de cuentas carece de sustancia, de valor real, porque es pasajero. Así que, como ya dijimos, ahí el sabio Salomón nos presenta este tema desde el versículo 2, cuando él dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador,
vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquí encontramos que el sabio Salomón introduce el tema de la futilidad del esfuerzo humano. Cuando se dice futilidad del esfuerzo humano, estamos diciendo la pequeñez, la insignificancia. Eso significa. Así que después de identificarse a sí mismo como el autor de este libro, Salomón declara de manera enfática que todo es fútil, que todo es vanidad. O sea, que todo carece de sustancia, de valor real. Y en este versículo 2, o en este pasaje, utiliza 5 veces la palabra hebrea Hebel o Hebel, que significa vano. Vea el versículo 2. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Se da cuenta? 5 veces en un solo versículo se repite esta palabra en el original. La traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice lo más absurdo de lo absurdo, como ya dijimos. Como se indicó anteriormente, se usa este término de manera metafórica o como una figura a través de todo el libro, para referirse a lo que carece de sustancia real, para referirse a lo que carece de valor, de permanencia, de importancia, de significado. Desde el principio aplica este adjetivo, porque es un adjetivo a todo, esto es a todo esfuerzo humano. Y esto se hace obvio ahí en el versículo 3. ¿Vio usted lo que dice el versículo 3 del capítulo 1? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Así que el argumento general de Salomón, su argumento general es su argumento general es que la futilidad del esfuerzo humano está demostrada en la naturaleza. Fíjese usted, la futilidad, la pequeñez del esfuerzo del hombre queda demostrado en la naturaleza. Para apoyar su tema, Salomón discute en primer lugar y en términos muy generales que es imposible obtener algo de valor permanente a través del esfuerzo humano. Nada que los hombres hagamos tiene un valor permanente, ni por mucho que se esfuerce, ni por mucho que se rompa la espalda trabajando. Y Salomón lo demuestra es un poema en realidad, del versículo 4 hasta el 11, porque él habla del ciclo incesante de las generaciones, de la naturaleza, el cual introduce con una pregunta que se llama pregunta retórica. La pregunta retórica es una pregunta que siempre lleva una respuesta lógica y termina con una conclusión poética en los versículos 8 al 11. Entonces, Salomón tiene que demostrarnos, Salomón tiene que presentar su tesis, sí, él tiene que defender su posición. Y su tesis es que no hay verdadera ganancia en la labor humana. Fíjese bien. Y eso está basado en el versículo 3. El versículo 3 es muy claro. Usted que lo tiene en su Biblia, que dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene de que nosotros pasemos trabajando todo el día? Hay quienes trabajan de sol a sol y hasta por la noche. ¿Qué provecho tiene eso? Entonces, esa es la tesis de Salomón.
Y después de presentar su tema, entonces Salomón continúa con esa pregunta retórica que demanda una respuesta negativa. Como dije, tiene una respuesta lógica. ¿Qué provecho tiene el hombre si trabaja todo el tiempo? La respuesta es negativa. No tiene provecho. Dirá usted, ¿cómo que no? Hay provecho en trabajar. Pero recuérdese que no estamos enfocando el tema de tal manera que lo veamos únicamente aquí, en el presente, o a unos 10 o 15 años plazo. Estamos hablando de algo que en verdad va a tener sustancia, va a tener valor real por siempre. Y eso es a lo que Salomón se refiere. Entonces, por medio de este método, Salomón niega que el trabajo del hombre pueda obtener algún tipo de ganancia o provecho. Fíjese bien, otra vez, no estoy diciendo que no se trabaje, no se me malentienda, sino que es algo que Salomón ve a un plazo mucho más allá, tal vez de 20 o 30 años. Realmente, cuando Eclesiastés menciona provecho 7 veces aquí, en este libro, provecho se refiere literalmente a una ganancia, a una utilidad, y así haciendo uso de las figuras a lo que es ventajoso y tiene beneficio. Salomón afirma que a fin de cuentas la gente no obtiene provecho alguno o ganancia por todo lo que trabaja. La frase debajo del sol quiere decir aquí, abajo en la tierra. Y voy a hacer un alto en este momento. ¿Sabe qué? Cuando trabajamos, cuando le servimos a una empresa, cuando le servimos al Estado, al final, ¿qué recibimos cuando llegamos a viejos? No es una pequeña jubilación nada más, que a veces escasamente alcanza para vivir. No es cierto. ¿De qué sirvieron los 30, 40 o 50 años que usted trabajó en una empresa o en el Estado? Y al final solo le dan su pequeña jubilación. Entonces, creo que por ahí va la mente de Salomón. Entonces, si realmente el trabajo hubiera sido provechoso, aquel que llegó al tiempo de jubilación, que lo jubilen con el 100% de su salario, ¿no es cierto? Así sí sería algo provechoso, pero que le den una migaja nada más de la empresa o del Estado, donde dejó toda su juventud, donde dejó toda su vida, donde se enfermó y de ahí salió ya enfermo, no es justo. Yo lo veo desde mi punto de vista. Ahora bien, hay aquí una expresión que no hemos aclarado. Hay una frase que dice debajo del sol. La palabra debajo del sol quiere decir aquí abajo en la tierra. Y esta frase se usa repetidas veces en el libro. Se repite 29 veces, ¿sabe? Con frecuencia en relación al trabajo humano. Entonces, la tesis de Salomón: no hay verdadera ganancia en la labor humana. ¿Cuál es la prueba que él pone para esta tesis? Bueno, si nos vamos más adelante en el versículo 4 al versículo 11, vamos a encontrar la prueba. Y es que en la prueba entendemos que hay un ciclo incesante y agotador. Vea el versículo 4, por favor. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Se da cuenta? Generación va, generación viene. Cuando Salomón dice generación, está refiriéndose a los seres humanos. Y entonces, el primer hecho que Salomón cita en apoyo de su tesis es la transitoriedad de la existencia, en contraste con la tierra, el escenario donde se lleva a cabo el trabajo que siempre permanece. El autor presenta cada ser como transitorio. Cada persona es una mínima parte del devenir de las generaciones. Podemos ver allá en el Salmo capítulo 39.
Si usted puede buscar en su Biblia, el libro de los Salmos, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Entonces, en su tesis, la prueba que el sabio Salomón presenta para respaldar su tesis es precisamente esto: la transitoriedad del hombre. Este Salmo 39 nos habla del carácter transitorio de la vida. Y el escritor dice: hazme saber, Jehová, cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Mayormente ahora, las generaciones después de los 60, 70 vienen más frágiles, vienen con más problemas genéticos muchas veces. Entonces, el primer hecho que Salomón cita en apoyo de su tesis es la transitoriedad de la existencia, en contraste con la tierra, por supuesto, porque en la tierra es el escenario donde se lleva a cabo el trabajo, que siempre permanece, perdura. El autor presenta a cada ser como transitorio. Cada persona es una mínima parte del devenir de las generaciones. Bueno, y cuando decimos que la tierra siempre permanece, no me quiero meter a decir, bueno, ¿cuál es la edad de la tierra? Algunos dicen millones de años, otros hablan de menos, pero en fin, no ese es el tema que nos ocupa. Otra de las cosas que Salomón ve como prueba en cuanto a su tesis, no solamente ve la transitoriedad del hombre, sino también él habla de los ciclos de la naturaleza. Los ciclos de la naturaleza, vemos ahí versículos 5 al 7, ahí en su Biblia. Ahí vemos 5 al 7. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Bueno, aquí tenemos el otro argumento de defensa en cuanto a su tesis del sabio Salomón. Y este segundo hecho que Salomón aduce para apoyar su tesis es, en este caso, vemos los ciclos de la naturaleza. Cuando se habla de lo inefectivo del trabajo, lo cual queda demostrado, esto queda demostrado por la actividad cíclica. O sea, la naturaleza es cíclica. Es decir, la naturaleza cumple un ciclo y otro ciclo, así como la tierra, se da cuenta, nuestra tierra en donde vivimos. La naturaleza tiene un movimiento de traslación, cuando se traslada de un lugar a otro alrededor del sol. Pero mientras va alrededor del sol, la tierra también va rotando sobre su propio eje. Es lo que se nos ha enseñado, se recuerda. Y no solo eso, la tierra va haciendo un movimiento de balanceo, según los estudiosos. Pero entonces, está demostrado por la actividad cíclica e incesante de la naturaleza este asunto que Salomón está dándonos a conocer. La pura actividad en sí misma o por sí misma no produce nada de valor real. El sol y el viento están en constante movimiento, pero no llegan a ninguna meta definida, ni alcanzan el descanso perdurable. Los ríos, por su lado, ¿qué pasa con los ríos?
Los ríos continuamente van al mar, al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir, dice la Biblia de las Américas. Pero sin embargo, el mar nunca se llena, dice. Por lo anterior, toda actividad de la naturaleza es monótona. Va girando de continuo y a sus giros vuelve. Va girando de continuo y a sus giros vuelve. Así que la actividad de la naturaleza es monótona y fatigosa, sin lograr progreso alguno ni llegar a meta alguna. Dios estableció así. Dios estableció que hubiese estaciones. Aquí en el puerto sabemos, en Guatemala, que generalmente el tiempo lluvioso cae precisamente en este mes de septiembre y octubre. Generalmente son los meses más copiosos cuando llueve. Y así fue el año pasado. Y así va a ser el siguiente año. O sea, son ciclos. Son ciclos de la actividad de la naturaleza. Ya Dios los estableció así. Pero no van a ninguna meta. Eso lo hacen ellos cíclicamente, así como la tierra se mueve. Entonces, tenemos otro argumento. Y es la repetición de las labores humanas. Vea el versículo 8 al 11. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí que esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los días que serán después. Entonces, su otro argumento en la defensa de su tesis, a continuación Salomón discutió de lo que se observa en los ciclos de la naturaleza. También, así como sucede en la naturaleza, también sucede con todo el empeño del ser humano. Nada sucede o se hace que sea realmente nuevo. ¿Sabía usted eso? La Escritura nos lo dice. Las cosas aparentemente, las cosas que aparentemente son novedosas o para nosotros son novedosas, es porque no nos acordamos de las acciones, acontecimientos y logros del pasado. ¿Por qué decimos eso? Vea el versículo 10 y 11. Hay algo que se puede decir, he aquí que esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Así que algunos comentaristas hacen notar que con este argumento Salomón no tenía la intención de negar la creatividad humana, pero sí contradice la absoluta novedad de los logros de la raza humana. Así que, por lo tanto, este es el principio que se aplica, a la esfera de la naturaleza. La repetición constante de los logros pasados, en esencia, se puede aplicar a la actividad humana y se incluye en el veredicto de todas las cosas, de que todas las cosas producen solamente agotamiento indescriptible e insatisfacción. Todas las cosas son fatigosas. Ahora, yo quiero que analicemos esto y que pensemos esto. Estimados hermanos, estimados amigos, estamos introduciendo el mensaje, la enseñanza de este libro de Eclesiastés. Por cierto, es difícil de entenderlo. Y gracias a Dios porque podemos llegar a conocer por lo menos superficialmente algunas cosas que de él entendemos. Pero hoy, por supuesto, no podemos dejar solamente esto aquí como un mero estudio, un tiempo nada más de
nada más como para llenar nuestra cabeza de conocimientos. Yo quiero que pensemos y analicemos de verdad algunas cosas muy interesantes. Y me gustaría que usted me ayude. Cuando hablamos del trabajo, ya hemos visto, el sabio Salomón definitivamente nos ha dado un claro mensaje a través de lo que él nos ha enseñado. Para él, según él, todo es vanidad. Todo lo que se afana el hombre debajo del sol. Le repito el versículo 3 de este capítulo 1 de Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Nosotros nos vamos a acabar, un día vamos a morir, nos van a enterrar, vienen las siguientes generaciones. Lo más seguro es que después de 2, 3 generaciones quedemos en el olvido. Yo no sé ni quién fue mi tatarabuelo. Nunca lo conocí. Nunca conocí a mi bisabuelo, bisabuelos. Lo más seguro es que nos olvidemos de las generaciones pasadas. Ahora bien, tenga en mente eso, estimado hermano, estimado amigo. La Biblia en ningún momento nos está diciendo, nos está enseñando, no trabajen, no lo hagan, porque esto es fatiga de la carne, como va a decir más adelante en el recorrido del libro. Trabajar dignifica a la persona, independientemente cuál sea su tipo de trabajo. Una vez sea algo honrado y bien habido, todo lo que usted percibe es dignificante y es de bendición para su familia. Ahora bien, pero ¿hasta qué punto, de acuerdo al concepto de Salomón, ha de afanarse usted con su trabajo? Especialmente para aquellos que trabajan haciendo riquezas. Jesús dijo estas palabras allá en Mateo capítulo 6, versos 19 y 20. Él dijo: no os hagáis tesoros en el cielo. ¿Así dijo? No. Él dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Así que el consejo de Jesús es: no se hagan tesoros en la tierra. El verso 20 dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que cuando vemos las cosas desde ese punto de vista, hemos de pensar lo que dice el Señor. Algo que usted tiene que entender, estimado amigo, hablo con usted. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es eterno. ¿Sabía eso usted? Que ciertamente este cuerpo se va a terminar, pero viene la parte inmaterial, el alma de su ser. Y déjenme leerle Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Salomón escribiendo dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes ellos? El versículo 10 dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora más adelante dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que Dios ha puesto eternidad en nosotros desde un principio, desde cuando Adán pecó. Adán pudo haber tenido la oportunidad de alcanzar el árbol de la vida, pero no se lo permitió el Señor por causa de su pecado. Ahora, ¿por qué nos afanamos entonces en las cosas materiales?
Sigamos el ejemplo de los héroes de la fe. Sigamos el ejemplo de Abraham, por ejemplo. El patriarca Abraham, el padre de la raza judía. En Hebreos 11, 8 y 9 y 10 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, oiga bien, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿en dónde está usted construyendo? ¿Dónde está haciendo usted sus tesoros? Estimados hermanos, estimados amigos, debemos siempre preocuparnos en mantener nuestra atención en las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven son aquellas que son eternas. De manera que en esta hora recordemos que nuestros días son cortos. Nuestros días se van a acabar. Y como decía David, es un salmo de David: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Ven? Yo les invito a que pensemos, a que reflexionemos, tanto a los creyentes en Cristo como a aquellos que aún no han tenido ese privilegio de tener un encuentro personal con Jesús, pero que hoy podría ser su oportunidad. Venga Jesús y descubra realmente el valor de su vida, porque es una vida eterna, pero una vida eterna no de condenación, sino una vida eterna para gozar con el Señor Jesús allá en la patria celestial. Esfuércese en su trabajo por hacer sus castillos, por hacer sus propiedades en los cielos, no en la tierra. Así que eso es el mensaje de esta mañana, y Salomón nos deja un claro mensaje. Todo lo que se hace bajo el sol es vanidad, porque todo se queda. Usted no se lleva nada. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, dijo el siervo sufrido Job. Pensemos en aquella ciudad cuyo perito y arquitecto es Dios mismo, eterna en los cielos. Podemos hacer aquí lo que queramos, disfrutemos lo que queramos, pero sea cual sea, no va a dilatar. Es más, usted mismo no va a dilatar 100 años para disfrutarlo. Que Dios les bendiga. Démosle gracias a Dios. Amante Dios que estás en gloria, te alabamos y te glorificamos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Muchas veces nos es difícil, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos puede orientar, nos puede llevar a la verdad, a entenderla, a descifrarla y aplicarla en nuestra vida. Te ruego tu bendición, Padre, por nuestros amigos, para que ellos piensen más en las cosas espirituales antes que dar el primer lugar a las cosas materiales. Inclusive con mis hermanos en iglesia, mis hermanos en la fe, que pensemos y andemos por fe y no por vista. Amado Señor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro glorioso Salvador. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga, nos vemos en una próxima.